Hola familia, ¿cómo estás? Nuevamente nos encontramos hoy en nuestro discipulado JS aquí en Elévate. Verdaderamente deseamos y creemos que podemos llegar a ser esos discípulos que Jesús espera que nosotros seamos, que nos parezcamos cada día más a Él, papá. Así es. Hoy nuevamente nos acompaña nuestro pastor, así que bienvenido. Gracias, hijo. Bendiciones a todos, mis amados hermanos, familia linda, JS, amigos que se conectan desde otras congregaciones, lugares, pero que de alguna manera podemos ser de bendición para ustedes. Estamos muy agradecidos porque estés sintonizando este programa. Y, hijo, empezamos la semana pasada la serie de las marcas del discípulo de Jesús y es muy interesante cómo... como leímos la semana pasada, en aquel lugar los llamaron por primera vez cristianos porque había una marca. Y creo que esta serie va a seguir bendiciendo nuestra vida. Y el Señor ponía esto en mi corazón. No solo se trata de conocer la teoría, sino se trata de vivirlo, de que es como discípulos de Jesús podamos vivir como Él anduvo, como dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Que debemos andar como Él anduvo y evidenciar que somos cristianos de verdad, como discípulos de Jesús. Amén, amén. Y creo que esa es la meta de cada uno, o debe ser la meta de cada uno de nosotros, cada día acercarnos más a ese varón perfecto que fue nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no sabemos si un día lo llegaremos a alcanzar, pero cada día tratar en parecernos más, en quitar de nuestro corazón, de nuestra mente, esas cosas que quizás hoy hacen que estemos lejos del concepto que Jesús desea de sus discípulos. Y papá, hoy yo reflexionaba en esa palabra, en las marcas, porque no hablamos de las marcas de las empresas, sino de la marca como una huella. Exacto. Creo yo que en el mundo natural hay productos que tienen la huella de su creador. Uno puede ver en una computadora, en un videojuego, en un programa incluso de los que uno usa en el uso diario, que hay huellas de los que los creadores intencionalmente dejan. Y creo que Jesús ha dejado en sus discípulos ciertas marcas que nos distinguen de un seguidor o de un simpatizante, como lo hablábamos la semana pasada. Y creo que una de esas marcas es que el discípulo de Jesús se mueve en el poder de Dios. Correcto. Y creo yo que como discípulos verdaderamente nosotros tenemos que entender verdaderamente lo que es vivir en el poder de Dios, no únicamente decir creemos en los milagros y creemos en las maravillas, pero nunca experimentarlas. Creo que no es parte de lo que Dios desea de nosotros. Y creo que todo comienza por la manera de pensar. Creo que a través del discipulado, a través de la palabra, nuestra manera de pensar va cambiando. Y porque hay una manera de pensar, o puede haber una manera de pensar limitada, que el poder de Dios es solo para ciertas personas. Y eso no es cierto. Ciertamente hay dones especiales sobre ciertas personas, pero el deseo de nuestro Padre es usarnos a todos y que su poder se manifieste por medio de todos los discípulos de Jesús, no de algunos, no de una exclusividad, de una élite, ¿verdad? Esa marca del poder es para todos los discípulos, es para todo aquel que ha creído en Jesús. Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Y esas señales son el poder de Dios. Amén, amén. Y creo que ahí acabas de decir algo muy importante, porque muchas veces podemos llegar a pensar que el único que Dios va a usar para manifestar su poder es el pastor o el evangelista o el profeta. Pero cuando uno lee la palabra de Dios,
uno ve que Dios usaba a sus discípulos de diferente manera, no exclusivamente al pastor lo usó de una manera, al profeta lo usó de otra manera, sino que los discípulos vieron de diferentes maneras manifestado el poder de Dios, y eso nos da a nosotros la autoridad para verdaderamente creer y hoy romper ese esquema que quizás ha habido en nuestra mente, decir a mí Dios solo me puede usar de una forma, o únicamente es al pastor al que Dios va a usar con las sanidades. Felipe era un diácono. O sea, cuando eligen los diáconos allá en Hechos 6, estaba Felipe. Y pues lo vimos la semana pasada, Felipe se movió en el poder de Dios, ¿verdad? Claro, Pablo pues se convirtió en un apóstol, ¿verdad? Y también caminó en el poder de Dios. Pedro, también otro discípulo, apóstol ciertamente, pero resucitó a Dorcas, ¿verdad? Ese es el poder de Dios. Y Pablo es un ejemplo poderoso, un discípulo de Jesús. Y claro, Dios le dio la unción apostólica porque era necesario que se la diera. Amén. Pero creo que hoy como discípulos verdaderamente debemos de entender que el poder de Dios no es exclusivo de nadie. El poder de Dios está al alcance de todo aquel que cree y entiende que Dios lo puede usar a él. Y quiero que hoy vayamos a la palabra de Dios en Hechos 19, 11 al 20. Y si tú lo estás buscando todavía, de igual manera, pues aparecerá ahí en pantalla. Y dice de la siguiente manera: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y creo que ahí vamos a la mitad de lo que vamos a leer, pero ahí hay una gran enseñanza. No tenían la marca. No tenían la marca, exactamente. No tenían ese sello, ese distintivo que los hacía discípulos. Y creo que acá hay algo bien interesante, porque creo que los hijos de Seba quizás vieron cómo era que Pablo hablaba, vieron cómo era que Pablo actuaba y quisieron imitarlo. Pero sin tener el Espíritu de Dios dentro de ellos no pasaba nada. Y cuando sucede esto, lo único que vemos es que quedan en vergüenza ellos. Y nosotros como discípulos tenemos que, como hemos recibido al Espíritu Santo, podemos verdaderamente hoy orar por alguien y por sanidad o por liberación sin ningún temor y sin ningún miedo de que nos diga: a Jesús conozco y a Pablo también, o al pastor Maquito conozco, pero ¿tú quién eres? Y tremendo, hijo, porque fíjate que la palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán unas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que esos hijos del tal Esceva ni siquiera habían creído en Jesús. Exactamente. Porque parte de las señales, parte de ese poder de Dios es echar fuera a los demonios. Y el demonio se ríe de ellos. El demonio se burla de ellos, ¿verdad? Y después, lo que vas a ir leyendo, pues quedan los pobres humillados de una vez. Y continuamos
El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Tremendo, tremendo, tremendo. Eran 7 hijos del tal Seba. Y el demonio los avergonzó a los 7. A los 7. ¿Verdad? Pero cuando somos discípulos de Jesús, está esa marca que hemos creído y que al mencionar en el nombre de Jesús, ese demonio tenía que haber ido. Porque en el mundo espiritual se conoce el nombre por medio del cual el acta de decretos nos era contraria, y todos aquellos principados fueron avergonzados, fueron exhibidos públicamente. Por eso es que el demonio dice: a Jesús conozco, ¿cómo no voy a conocer al que nos humilló? ¿Verdad? Y como que la agarró contra los 7 y los humilló a aquellos, ¿verdad? O sea que en venganza. En venganza, sí, porque no tenían la marca. O sea, el poder de Dios es una marca. No puede activarse el poder de Dios si ni siquiera hemos creído. Exacto. Y luego habla de la obediencia de bautizarse, ¿verdad? Interesantísimo el tema de hoy, hijo, ¿verdad? Los milagros son y señales, mis hermanos, debemos caminar en los milagros. O sea, no esperar únicamente que uno u otro, un líder de la iglesia, un profeta, o un apóstol, un maestro, un evangelista, un pastor, fluya en los milagros. ¿Por qué Jesús haría tantos milagros? O sea, esa podría ser una pregunta, ¿verdad? A veces las personas le tienen miedo a los milagros, ¿verdad? Los ministros a veces tienen miedo a los milagros, pero yo creo que los milagros, las señales y los prodigios ayudan a abrir el corazón de los oyentes para que reciban la palabra. Amén. Y creo que lo evidencia muy bien estos versículos, porque incluso los que practicaban la magia quedaron asombrados de lo que aquel demonio les hizo a las personas, y dijeron: no, yo con eso ya no me meto. Y creo que cuando nosotros verdaderamente actuamos bajo el poder de Dios y verdaderamente creemos que Dios nos puede usar para ver y realizar un milagro, no porque en nosotros haya poder, sino porque es el poder de Dios a través de uno. Pero cuando nosotros actuamos en fe, al orar por una persona, al liberar a una persona, va a tener un impacto también en las personas que están ahí, porque si vemos la historia acá, la gente que vio lo que le sucedió a los hijos de Seba fue impactada a tal punto que dijeron: yo mejor me alejo de estas cosas oscuras porque no quiero que me suceda eso. Y de la misma manera, cuando nosotros actuamos bajo el poder de Dios, el milagro que suceda va a tener un impacto positivo en las personas que nos rodean, y puede llevar incluso a salvación. Entonces creo que es una doble responsabilidad que el discípulo tiene, porque Dios nos ha llamado a liberar a los cautivos y a salvar a las personas. Entonces creo que debemos de actuar en el poder de Dios. Y hace unas semanas estuvimos ministrando un domingo de la importancia de mantener el cielo abierto a través de la predicación, de predicar a Cristo, predicar la buena noticia. Y muchas veces la predicación del evangelio va a ir seguida de un milagro. Hacer el milagro primero. Jesús sanaba a la gente primero y después les predicaba. Amén. ¿Verdad? Entonces, ese es el poder de Dios. Entonces, creo que hay que dar ese paso. O
O sea, no tenemos que tener el miedo. Si tenemos la marca, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, no tenemos que tener el temor. Como tú lo dijiste, hijo, no somos nosotros. Uh-huh. Y al que cree, dice, todo le es posible. Uh-huh. ¿Verdad? Contigo tuvimos la experiencia cuando fuimos a orar por hermano Remigio. Amén. Hermano Remigio hoy está con el Señor, ciertamente, disfrutando de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros lo fuimos a ver, él estaba muerto. Muerto en vida. Muerto en vida, ¿verdad? Porque le habían dado un dictamen, váyase a la casa ya, vaya a morir allá. Ese fue el dictamen. Ese fue el dictamen, ¿verdad? Y oramos, creímos. Y tú fuiste testigo de eso. Y cuando vino acá, ni lo reconocíamos. Porque Dios lo levantó. Dios es el que levanta a la gente. Y lo único que quiere hacer Dios, quiere Dios que hagamos, es que nos atrevamos a creer y a orar por un milagro, a poner las manos sobre los enfermos, a echar fuera un demonio, a manifestar el poder de Dios. Es lo único que quiere, seamos esos vasos en sus manos, ¿verdad? Amén, amén. Y creo yo que muchas veces no nos atrevemos a orar por los milagros, a actuar bajo el poder de Dios, por miedo a que nos pase lo de los hijos de Seba. Pero yo creo que acá en este pasaje podemos ver algunas diferencias que había entre el apóstol Pablo y los hijos de Seba. Y la primera, creo yo, es que los hijos de Seba no eran un verdadero discípulo, eran falsos, porque estaban únicamente interpretando lo que el apóstol Pablo había hecho, lo que ellos quizás habían visto al apóstol Pablo hacer, mientras que el apóstol Pablo era un auténtico discípulo, un hombre que tenía intimidad con el Espíritu Santo, un hombre que oraba, un hombre que era instruido en la palabra. Y mientras nosotros como discípulos estemos llenos del Espíritu de Dios, tengamos una relación íntima con el Espíritu Santo, oremos y nos estemos nutriendo de la palabra, vamos a recibir, como el apóstol Pablo, la autoridad, la fe, y vamos a poder vencer el temor y el miedo, creo yo, a quedar en vergüenza. Esa es la importancia de vivir todos los días en esa comunión, para poder tener esa intimidad. ¿Y cómo lo logramos? Lo dije también hace unos domingos, ¿verdad? Invirtamos por lo menos 15 minutos de nuestro día para tener un tiempo de intimidad con Él, para adorarlo, para decirle, Padre bueno, te agradezco, eres bueno. En otro momento, no en esos 15 minutos, presentar tus peticiones, pero en esos 15 minutos, que sea un momento, pongas una adoración, una alabanza, y dobles tus rodillas y levantes tus manos al cielo. Y después de esos 15 minutos, toma tu tiempo con Dios. Lee tu tiempo con Dios. Dios te va a hablar. Hoy hice mi tiempo con Dios, obviamente, y Dios me habló. Dios habla constantemente. Voy a mi devocional del diario de la escritura que leo, mi plan. Dios me vuelve a hablar. Entonces, cuando tenemos esa intimidad, no solo del otro lado es reconocido que nuestras palabras son reales, certeras y con fe, sino que de este lado nosotros estamos convencidos de qué lado estamos y quién está por nosotros. Amén. Pero esa es la importancia, tú lo mencionaste, hijo. Eran falsos porque no tenían intimidad ni creían en Jesús. Solo habían oído de Él, pero había en Pablo había una autoridad. ¿Cómo no nos vamos a someter a Pablo? Sí, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el demonio. Y creo que hoy tenemos que verdaderamente vencer todo temor, vencer todo miedo a quedar en vergüenza. Y si quizás hoy tú has batallado con tener una vida de intimidad con el Espíritu de Dios, hoy es esa oportunidad que nuestro buen Dios nos está dando para que retomemos
una vida de oración, una vida de estudiar y conocer cada vez más su palabra, pero como tú lo decías al principio, no únicamente conocerla, sino también ponerla en práctica, porque hay milagros que están esperando ser realizados por cada uno de nosotros, creo yo. Verdaderamente el mundo está esperando que conocer el poder de Dios, aunque quizás hoy no lo sepan que lo necesitan, pero necesitan conocer el poder de Dios para que su entendimiento sea abierto, y quizás la confusión en la que han vivido de creer en tantas cosas que podrían creer hoy sea anulado, y venga claridad a su mente para reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el único verdadero Dios. En la medida que nosotros como sus discípulos nos animemos a movernos en ese poder de Dios, Dios va a seguir siendo glorificado. Mucha gente, como tú lo decías, hijo, mucha gente está tan necesitada de ver el poder de Dios porque han confiado en una religión, han confiado en un brujo, han confiado en un horóscopo, han confiado en tantas cosas, en las cartas, han confiado en astrología. En astrología han confiado en tanta, y hoy tanta oscuridad que hay, aún por las redes sociales se anuncian, y eso son falsos. Y cuando llegas tú con la verdad, y llegas porque al final la manifestación del poder de Dios era una muestra de amor también, para ir a orar por un enfermo. Y esto me recuerda, hay unos hermanos en la iglesia muy lindos que fueron a orar por un hermano, ese hermano Julito Sol, que estaba postrado en cama. O sea, con un dictamen en sus piernas de que no volvería, que estaban atrofiadas, que exactamente no sé ni lo que tenía. Y seguramente aquellos hermanos que fueron a orar por él tampoco sabían. Y creo que no necesitamos ni siquiera saber a veces las cosas. Lo que necesitamos saber es que nuestro Dios sigue siendo poderoso. Amén. Que nuestro Dios quiere usarnos. Amén, y que Dios tiene misericordia de la gente. Amén. Amén. Y aquellos hermanos fueron a orar por aquel hermano, y el hermano se levantó. Y es por eso que yo me impresiono cuando lo veo dentro de nuestras filas, en el servicio de la adoración. Él está llorando, quebrantado, porque él se recuerda dónde estuvo, no iba a caminar, quizás estaba deprimido, quizás estaba a punto de morir, pero llegaron dos que se atrevieron a creer y a orar por un milagro por él. Amén. Y ahí está. Y así hay cientos, y me atrevo a decir miles, que nos están esperando. Que vayamos y manifestemos el poder de Dios. No tengamos temor. En el mundo espiritual, si es un endemoniado, en el mundo espiritual se sabe si tú tienes el sello. Si tú tienes la marca, la huella de Jesús en nuestra vida. Si es un enfermo, ve y dale, pon las manos. Quizás no puedes ir a poner las manos porque está en un hospital. Empieza a grabar notas de voz y envíale a la familia. Una palabra de fe. Una palabra de vida, una declaración de fe y de vida. Amén, amén. Y creo que eso es lo que debemos de combatir verdaderamente el día de hoy. Y en otro punto, creo yo, es esa autenticidad. Creo que ese sello y esa marca se gana únicamente, como hemos aprendido, en oración. Porque a través de la oración nos va a ser dada la autoridad, va a venir el convencimiento de que nosotros verdaderamente somos discípulos de Jesús. Los hijos de Seba, como dije al principio, quizás sabían cómo hablaba Pablo, incluso lo quisieron imitar. Conocían la teoría. Exactamente, pero en su espíritu no había nada, estaba vacío. ¿Por qué? Porque no tenían esa relación de hablar con Dios diariamente, de aprender qué es lo que Él quiere hacer con ellos,
o lo que él quería hacer con ellos. Entonces llegaron a ese punto de hacer una teatralidad, una dramatización. Una dramatización exactamente de lo que hacía Pablo, pero eran palabras vacías las que salían de su boca. Creo yo que hoy lo que el Señor nos quiere recordar una vez más a nosotros como casa, como discípulos de Jesús, es que la autoridad de decir yo soy un auténtico discípulo de Jesús lo vamos a ganar en oración. Lo vamos a ganar teniendo una relación verdaderamente diaria con nuestro Señor Jesús, no depender únicamente del servicio del domingo, porque no es alimento suficiente una vez a la semana. O dos. O dos veces a la semana si tú te conectas al discipulado. Pero creo que tenemos que recuperar y entender que tenemos la autoridad para salir y orar por los enfermos, orar por el que hoy está deprimido, como se encontraba el hermano Julio, y decirle, Dios te quiere levantar, Dios te va a levantar, y hacer una oración por él sin temor, y en la medida que nosotros hagamos una oración de fe, el Espíritu Santo nos va a respaldar. Y estoy seguro que un milagro traerá familias completas. Estoy seguro que la oración que hemos venido haciendo, mis hermanos, mi familia linda, por esas 1000 almas, a veces pensamos, uno no somos tal vez no somos ni 500 para agarrar de a 2, no. Va a ser a través de un milagro. Va a ser a través del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo fluyendo por medio tuyo, a través de tu vida, que se van a manifestar grandes milagros, grandes prodigios, grandes maravillas. Los demonios van a salir. Y aquel muchacho que tal vez está en su casa batallando con las drogas, es un demonio. Aquel muchacho que está batallando con el alcoholismo, es un demonio, pero vas a ir tú, vamos a ir nosotros a declarar el nombre de Jesús a aquella casa. Aquella persona que está sumida en la depresión, sumida con amenazada quizá por un demonio de suicidio. Pero vas a llegar tú y vas a manifestar el poder de Dios. Y cuando crea y cuando sea libre, va a creer toda la casa. Amén. Amén. Y qué impresionante sería que incluso los mismos brujos o chamanes a donde estas personas han ido puedan decir, wow, yo me tengo que alejar de esto, como pasó acá en Hechos, porque ellos quemaron sus libros de magia que en ese entonces tenían un gran valor. 50,000 piezas de plata es como decir 50,000 días de trabajo hoy en día. Así era. Entonces, cuando uno hace la cuenta, era un gran valor lo que tenía el libro de oscurantismo. Y tuvo tal impacto los milagros de Pablo, tuvo tal impacto ver la falsedad en los hijos de Seba, que su entendimiento fue abierto, y creo yo que por eso también nosotros debemos de tomar el valor para vencer el temor y salir y orar por el que hoy está deprimido de verdad, el que hoy está batallando con la ansiedad, el que hoy está batallando con algún vicio. Tenemos que verdaderamente creer que Dios nos puede usar a nosotros. Tenemos que verdaderamente creer que Dios ha puesto su sello en nosotros por cuanto hemos creído, por cuanto hemos obedecido su palabra. Dios nos ha dado autoridad, y Dios te ha dado autoridad a ti para orar por el enfermo que tú conoces, por la persona que está necesitada en tu trabajo, en tu familia, por la persona que hoy se encuentra sin ninguna esperanza. Dios la puso cerca de ti para que tú te atrevas a orar por ella, y a través de ti Él pueda conocer que tú le sirves al Dios vivo. Y la escritura con la que iniciamos el día de hoy, hijo, dice, y hacía Dios, es que es Dios el que los hace. Exactamente. Milagros extraordinarios por mano de Pablo.
O sea, y aquí hay un el Espíritu Santo deja aquí algo tan tremendo que nos quiere quebrar nuestra manera religiosa de ver las cosas, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades iban de ellos. O sea, está hablando de que quizá Pablo no podía, era el internet de aquel momento. O sea, era su red social, llevar un pañuelo y le ponían el pañuelo y qué clase de unción la que se movía en ese momento. Pero regresamos a la intimidad. O sea, hay formas. Yo recuerdo que en una oportunidad yo estaba orando por enfermos, por salvación, y vi que una hermana sacó una foto de alguien y pudiera parecer de una manera, o sea, no estamos acostumbrados podemos quedarnos con una estructura religiosa, decir, no saque la foto, eso puede parecer como que usted está yendo donde el brujo. No, esa era la fe de ella. Otras personas traían la ropa de alguien para que cayera la unción sobre ellos. Y cosas así. Dios obra milagros, es que es Dios el que obra los milagros. Y solo se necesitaba, porque Pablo no sacaba de sus pañuelos, no tenía que andar comprando, no, la gente llevaba los pañuelos, quizá Pablo los tocaba, los ungía, no dice exactamente, ¿verdad? Que habían tocado su cuerpo, pañuelos que habían tocado su cuerpo. Quizá le ponían un montón de pañuelos, él se ponía sobre ellos y vaya, llévenselos. Tal vez no tenía tiempo para llegar a todos los lugares, pero los enfermos se iban de ellos. Miren, dos cosas tremendas: sanidades y liberaciones, a causa de que los pañuelos y los delantales eran puestos sobre la gente. Amén. Y creo que ese es el nivel al que Dios nos quiere llevar hoy como discípulos, porque es el tiempo preciso que Él está trayendo esta enseñanza. Creo que es el tiempo en el que nosotros como discípulos de Jesús, lo hablábamos desde la semana pasada, debemos de salir, predicar el evangelio, pero también la gente necesita ver y conocer a el poder de Dios, conocer que nuestro Dios no únicamente hizo milagros en el tiempo de la Biblia, sino que nuestro Dios sigue sanando, nuestro Dios sigue libertando al que hoy está quizás endemoniado, el que hoy está atormentado por un espíritu malo. Dios lo sigue haciendo. Y lo impresionante aquí es que nos quiere usar a cada uno de nosotros, y es por eso que debemos entender que hemos sido marcados para ejecutar el poder de Dios. Creo que eso es algo que el discípulo tiene que entender. Somos ejecutores de órdenes que Dios nos da. Amén. Quiero dejarte dos cosas importantes. Uno, valora las herramientas que desde esta casa te damos. Hemos estado, mejor dicho, en 21 días con la palabra. Ahí están ahí tú las tienes en tu teléfono. Si por alguna razón no las tienes, pídelas. Tenemos los días 1 de cada mes. Estamos empezando el mes en intimidad a las 5 de la mañana. Las mujeres tienen 7 horas con el Espíritu Santo todos los miércoles. Tenemos Importunando los Cielos y vamos a tener en octubre también algo bien especial con la oración. Tenemos el tiempo con Dios. O sea, tenemos tanta herramienta. No las desaproveches para tener esa intimidad con Dios y poder crecer y poder tener esa seguridad cuando tú vayas a hacer algo. Y la segunda, antes de darte tiempo, hijo, esa es la primera: no desaproveches las herramientas que te damos. Y la segunda es un desafío. Busca en donde hay una necesidad de ir a orar, de ir a declarar, de ir a ministrar. Quizás sea una familia, quizás sea tu misma familia, quizás hay una casa que está embrujada, como dicen los muchachos, y lo que tengas que ir a hacer es ir a tomar autoridad
y que los demonios se vayan en el nombre de Jesús. Y yo estoy seguro que esa familia no solo te lo va a agradecer, sino te va a decir, llévame a la iglesia donde tú vas, porque aquí no nos dejaban dormir los demonios y hoy estamos libres. Estoy seguro que aquella familia por la que tú vas a ir a orar, por el enfermo que vas a orar, y Dios va a obrar un milagro extraordinario. Esa familia va a decir, yo quiero ir a buscar al Dios al cual tú sirves. Amén, amén. Y creo que ahí hay una gran promesa para nosotros, porque veremos personas ser salvas. Creo que es la meta final de los milagros, de las maravillas, de las liberaciones. El objetivo final es que la gente conozca de Jesús y agarramos verdaderamente esa promesa, porque Dios quiere salvar a tu familia, Dios quiere sanar a tus amigos, Dios quiere salvar esta nación y las naciones del mundo. Y creo que hoy la enseñanza es retadora porque no únicamente nos llama a conocer lo que Dios quiere hacer con nosotros, sino verdaderamente a ejecutar y a atrevernos a orar por esos milagros extraordinarios, esos milagros que a la lógica humana son imposibles. Por esas situaciones es que Dios nos está llamando a orar, y quiero, Papa, que terminemos orando por cada una de las personas que nos está viendo, para que podamos vencer el temor, el miedo a quizás quedar en vergüenza cuando nos atrevamos a orar, y que cada una de las personas que nos está viendo, si quizás ha abandonado la intimidad, su tiempo de oración, su tiempo devocional, pueda pues retomar, para que ese sello y esa marca del poder de Dios brille sobre ellos. Amén. Nos unimos a orar en esta buena hora, en este espacio tan especial que tú has preparado, Padre. Padre, creemos lo que dice tu palabra, que tú hacías milagros extraordinarios por mano de tu siervo. Y creemos, Padre, que tú eres el mismo de ayer, eres el mismo hoy y seguirás siendo el mismo por los siglos de los siglos. Por tanto, Padre, creemos que tú sigues haciendo milagros el día de hoy. Lo que necesitas es una mano para hacerlos. Y hoy, Padre, te pido que cada uno de los que están viendo este programa, Padre, Señor, puedan ahí en su lugar levantar su mano y decir, aquí hay una mano. Yo quiero que tú uses mi mano, yo quiero que tú uses mi boca, yo quiero que tú uses mi vida para hacer milagros, para ver que tú haces milagros extraordinarios, Padre. Yo me voy a animar a creer, porque al que cree las señales le seguirán. Me voy a animar a creer que tú eres bueno y que quieres usar mi vida, y que por mano mía, por mi boca, milagros extraordinarios harás tú, mi Dios. Oro por cada hombre, por cada mujer que está en esta hora en su corazón pone la decisión y la determinación para ir, liberar al cautivo, bendecir al que está, Señor, hoy quizá sin fuerzas, y darle fuerzas. Señor, predicar la buena noticia a aquel que hoy necesita la salvación. Padre, y orar por los enfermos que hoy necesitan un milagro de sanidad. Quizá enfermedades que no tienen cura para los hombres, pero tú sigues haciendo milagros extraordinarios por mano de tus hijos. Señor, que la marca de mis hermanos brille en el nombre de Jesús. Brille aún más y respáldales en todo lo que hagan para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén, amén. Así que, amada familia, hoy te damos gracias por este espacio de tu tiempo, y verdaderamente hoy acepta el reto de verdaderamente ser ese instrumento, ser esa vasija, ser esa mano, ser ese pañuelo incluso que Dios use para llevar sanidad a algún lugar, a alguna persona, para llevar liberación al que hoy está oprimido. Y anímate porque Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Amén.
Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos con todo, vamos, vamos. Juntos somos indetenibles. Amén. Así que te deseamos una muy buena noche y que Dios te bendiga. Bendiciones.